Buenos días. Hoy vamos a desarrollar el tema de textos ficcionales y textos no ficcionales. Lo primero que nos tiene que quedar muy en claro es el concepto de texto, que el concepto de texto es un concepto bastante complejo, bastante dinámico y compuesto en realidad de varias teorías bastante difíciles de entender, pero como nosotros estamos en primer año, lo que vamos a hacer simplemente es simplificar este concepto y vamos a decir que un texto es el uso de la lengua, ¿sí? Es el uso del lenguaje que por supuesto va a tener muchísimas características, tales como que un texto puede ser oral o puede ser escrito. Un texto se organiza en unidades menores como las oraciones y los párrafos. Un texto puede tener un autor y un largo etcétera, ¿sí? Pero nosotros debemos en principio enfocarnos en que un texto es el uso del lenguaje, ¿sí? Cada vez que usamos el lenguaje, cada vez que usamos la lengua, ¿sí? Nuestro idioma materno, lo que hacemos es producir un texto. En este sentido, y siguiendo esta idea, es que nosotros podemos pensar en clasificar todos los textos que conocemos a partir de la idea de ficción. De manera tal que si nosotros tenemos que el texto es el uso del lenguaje, este texto puede dividirse en lo que vamos a denominar los textos no ficcionales y los textos ficcionales. Dada esta clasificación, tendremos que explicar ahora qué es cada cosa. La idea de ficción un poco ya la habíamos estado trabajando en el video de literatura y aislamiento. Tal vez ustedes recuerden que nosotros mencionábamos la idea de que la ficción es una invención, ¿sí? La ficción es aquello que es producto de mi imaginación, algo que no está en la realidad, sino que yo me lo imagino, ¿sí? Lo invento y lo expreso. Pensemos en algo muy sencillo. Yo podría, por ejemplo, escribir una historia en la que, vamos a decir, una historia de terror, por ejemplo, en la que en mi casa aparece, por ejemplo, un fantasma, ¿sí? Esa historia nunca ocurrió en la realidad, a mí no me pasó, yo nunca he visto un fantasma, por ahora nunca he visto un fantasma, pero puedo inventar esa historia, ¿sí? Puedo inventarla porque tengo ganas de asustar a alguien, porque tengo ganas de... simplemente me gusta el género de terror, entonces invento una historia en la que un personaje está sentado en el living de su casa y de golpe le aparece un fantasma. Eso es ficción, así de sencillo, ¿sí? La ficción es aquello que yo invento, aquello que imagino. Por supuesto también es un concepto más complejo y más difícil, pero a los fines prácticos a nosotros nos sirve. Entonces, si nosotros tenemos que definir qué son los textos ficcionales, lo que vamos a decir es lo siguiente, ¿sí? Que un texto ficcional es aquel texto que es producto de la imaginación, ¿sí? Producto de la invención estética o literaria, con fines justamente artísticos. Yo invento algo para producir un cuento, puedo, por ejemplo, inventar una canción, puedo inventar una poesía, hasta incluso, por ejemplo, ampliando el concepto, uno diría que una pintura, ¿por qué no?, tiene que ver con la ficción. Hasta en cierta medida el trabajo, por ejemplo, de los actores en el teatro o en el cine o en la televisión es ficción. Si es una invención, es algo que no existe en la realidad, sino que ellos mismos lo producen, ¿tá? Entonces, el texto ficcional va a ser aquel texto, ¿sí? Aquel producto del lenguaje, aquel uso del lenguaje, cuya creación se basa o se inspira en la imaginación, en una invención, que tiene, por supuesto, fines artísticos. Entonces, ¿qué sería un texto no ficcional? El concepto contrario, el texto no ficcional será aquel texto que sí se inspire en la realidad, es decir, en donde el emisor de ese texto tenga intenciones de transmitir aspectos que sí provienen de la realidad o que por lo menos están tomados de la manera más, si se quiere, y que valga la redundancia, más reales posibles. Entonces, por ejemplo, yo llego al aula, entro al aula y les cuento: hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Resulta que cuando estaba llegando a la escuela vi un choque en la esquina, ¿sí? Y chocó un auto contra una camioneta.
Ese texto que yo elaboré en ese momento, que sería de género, supongamos, una anécdota, no está inspirado en mi imaginación. Yo no inventé eso que conté, sino que lo que conté lo tomé de la realidad, ¿sí? Cada vez que, entonces, por ejemplo, escuchamos a un periodista en la televisión decir que, bueno, el número de infectados por coronavirus llegó a tanto, entendemos o debemos suponer que ese periodista no está inventando ese dato, sino que lo está tomando de la realidad, ¿sí? Porque fueron a la realidad, contaron cuántos infectados hay, etcétera, etcétera. Y ahí las intenciones son otras, mientras que en los textos ficcionales comúnmente hay intenciones artísticas o estéticas o literarias, en los textos no literarios va a haber otro tipo de intenciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los periodistas, ellos van a tener una intención informativa. Muy bien. Dada esta distinción, entonces, entre textos ficcionales y textos no ficcionales, tenemos que mencionar algunos ejemplos de tipos de textos que se desarrollan justamente en esta división. Dentro de los textos no ficcionales tenemos que mencionar, por ejemplo, las noticias, ¿sí? Las noticias son textos no ficcionales porque intentan transmitir la realidad. También van a estar así lo que vamos a denominar textos explicativos. Los textos explicativos son aquellos que van a tener como principal objetivo ofrecer una explicación y generar comprensión al lector u oyente sobre un determinado tema. Los comunicados o los informes son otros tipos de texto que también pertenecen a la categoría de textos no ficcionales. Por último, dentro de la categoría de los textos ficcionales, vamos a encontrar los géneros, algunos de los géneros literarios más antiguos que conocemos, como pueden ser, por ejemplo, la leyenda, el mito, ¿sí? Las fábulas o, por qué no, los cuentos populares. Sobre estos textos conocemos una vasta cantidad de historias que nos llegan desde tiempos remotos, donde justamente sus autores lo que intentaban hacer era perseguir alguna intención estética. Esto ha sido todo por hoy, hasta la clase que viene.